Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Campeche. Así estaban. Ay, y bueno, sobre todo municipios que son importantes porque Ciudad del Carmen, los que vinieron a turistear a esa zona que es muy atractiva en Campeche y en todos esos lugares, Cancún, se sentían en Cuba. Ay. No Sí. creo que sea tan divertido. Sí. De repente a oscuras. Apagones dejaron sin energía a miles de habitantes en 4 entidades: Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Campeche. No hubo en algunos casos tampoco señal en los celulares, lo que complicó toda esta situación. 5 horas después de que empezaron los reportes sobre los apagones, la Comisión Federal de Electricidad dijo que no es su culpa. Es la mala calidad del gas y el uso de combustibles alternativos que, pues, les falló. ¿Se acuerdan cuando dijeron que se habían quemado unos pastizales y que por eso... Pastizales o algo así dijeron. Cuando Bartlett, el señor de las 28,000 casas, usuarios de redes expresaron su extrañeza por el apagón. Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Todo un conflicto porque no funcionaron los semáforos, no funcionaban los teléfonos celulares. Oye, pero es la zona más turística de la península, ¿no? Sí, por eso Son te los digo. principales hoteles. Pero pues le damos un aire a Cuba. visitantes. Allá Ay, está no. sucediendo, pobrecillos de los cubanos, pero están teniendo apagones serios, programados. Ni modo, no alcanzan para dar la luz. Así que dicen, de las 8 a las 10, esta zona sin luz. Y la que sigue, aquella zona. Y luego, y van programando. Y ya sabes, no hay nada que hacer, Jaime. Sí, en Cuba lo van programando. Efectivamente, acá parece que fue un enorme accidente que no sabemos el origen. Se echan las culpas unos a otros, pero bueno, es una zona turística y es una época también de mucho calor por allá. Entonces, la falta de luz hace estragos en muchas familias, no solo en el turismo, sino en las casas. Imagínense los refrigeradores y todo eso, las comidas, Ándale. etcétera, ¿no? Si acabas de hacer el mandado y se te echa a perder todo, Claro. Jaime. El jamón, todo eso, ¿no? Se echa a perder. Fíjate, una anécdota, abajo del Excelsior, en el edificio de Excelsior, y en la parte de abajo había un bar. Mario seguramente se acordará de él porque en algunas ocasiones fuimos por ahí, el bar Ambassador. Ambassador, ¿cómo no? Te dejaban entrar solamente si llevabas corbata, y ahí te prestaban una si no llevabas corbata. Una horrible que tenía un Mickey Mouse. Mugrosa. Mugrosa, toda o de ganchito, ¿no? Como de primera comunión, así de ganchito. Y alguna vez estábamos ahí tomando unas cubas con Enrique Lubet. Había una mesa de 3 o 4 personas, presidida por Enrique Lubet, y de pronto se fue la luz. Y entonces se oye esa expresión de las personas que le indican a los invidentes, por ejemplo, que se fue la luz, que es, ¡ah! Y así nos enteramos que se fue la luz. Y entonces Lubet, después de que se hace el silencio, dice, bueno, compañeros, bebamos con sistema Braille.
Qué cruel. Oye, pero es que la realidad es más cruel que nada. Porque decimos acá hay cosas en los refrigeradores, en Cuba ni eso. Entonces, pues ya la preocupación se aminora hacia otro lado. Porque es tanta la limitación con la que siguen que dices, bueno, en el refri no hay nada que se les eche a perder. Pero aquí, la gente que está conectada a aparatos, por ejemplo, para dormir, para asistencia médica, bebés, oye, en incubadoras, para respiración vital, oxígeno constante. ¿Qué hacen? ¿Cómo la comisión o como gobierno pues les da una asistencia o apoyo? No, todos esos hospitales tienen plantas que tienen varias horas de Y si tú de estás en tu soporte. casa conectado al oxígeno. El oxígeno no es eléctrico. Pero claro que es eléctrico. No, no es eléctrico. El oxígeno es eléctrico, Adela, por favor. Se llaman concentradores, Jaime. Claro, claro. Hay unos tanquecitos de oxígeno, pues, pero esos te duran 1 hora, 2 horas. Pero hay uno que es un concentrador de oxígeno que conectas a la luz y además consume mucha electricidad. Pues sí, o si trabajas, ya no es de vida a muerte, pero si tenías que entregar tu trabajo o algo. Ah, Exactamente. Cualquier Sí. cosa, ¿no? Ya la luz es una es- cuestión indispensable para nosotros, Dora, si nos regresamos a la Edad Media. De primera necesidad. Y lo curioso es que, si no entendí mal, el secretario de Energía del Estado se encontraba en una reunión y entonces su declaración fue que la mala calidad del gas que venía con humedad había provocado este mega apagón. Y desde luego, pues es una explicación bastante tonta, porque yo creo que la calidad del gas no puede estar sujeta a la humedad y esperar a que se presente una situación tan crítica como esta. El aire acondicionado, los centros de trabajo con los que cuentan los grandes hoteles, en donde las computadoras y los servicios están a disposición del turista nacional y extranjero, todo, todo, todo. Y además resulta muy curioso que sea consecuente al fallecimiento del jefe de seguridad en esta área, en donde los delincuentes, ¿verdad?, hicieron de las suyas. Situaciones muy coincidentes, pero que no dejan de proyectar una vez más uno de los lugares más atractivos y de mayor demanda como incapaz de mantener óptimas condiciones para el turismo. ¿Estás hablando del asesinato de este funcionario ayer? ¿Antes de ayer? Sí, Manelik. El jefe de seguridad, el capitán de corbeta, creo que era Oye, qué feo el mensaje de la gobernadora. No nos van a amedrentar. Pues sí, como a ella no le mataron a nadie. Sí, terrible. Y además en su discurso, una réplica de las declaraciones que en vida hizo el mismo director de seguridad, hablando desde Tulum, Cancún, México, una cosa bochornosa, porque ni siquiera la energía con la que tendría que haber hablado se sintió espontánea, natural, convincente. No. Pues por si le No faltaran sirve. problemas al paraíso turístico, César. Sí, y una cosa que es muy importante es que la luz eléctrica ya es un derecho humano, por tanto no puede, según algunas tesis ya de la Corte, cortar la luz si no es mediante juicio, porque ellas no son autoridades para cortar la luz. ¿A Les voy a dónde? mandar, Hay les que voy a mandar un informarle a TikTok CFE. de No, a mí no me mandes nada. Me un habla juez con de la- distrito, No me paisano mandes. mío de Jalapa, Veracruz, lo está diciendo. No me Es un interesa. derecho humano y se están concediendo los amparos. Mira, yo le pago el taxi a tu amigo o compañero, lo que sea, y que se vaya a la compañía de luz. A mí me la cortan cada determinado tiempo porque se me olvida pagar o por alguna cuestión. Inmediatamente que no pagas te la cortan. Porque ahora es electrónicamente. control Lo bueno es que cuando pagas, muy pronto te la Sí, Ah, ¿sí? cuando De inmediato. Esa es vas a la tu gran casa ya ventaja, está. Sí. que todo está intercomunicado con una red y pues finalmente pues sí, hay que pagarla, ¿no? Eso no- con la reconexión, Mario. Ujú. Ah, sí, Sí, te te cobran carga la la reconexión, pero la idea es eso, que no se quede sin luz
indefinidamente una persona de manera injusta, ¿no? Y creo que se ha logrado. Sí, sí. Pero y también vemos el problema de que este apagón afecta a los lugares más cercanos a las más grandes hidroeléctricas. ¿Cómo es que en esta zona tengan que usar combustible que puede ser bueno o malo, o porque le echan la culpa a que es ecológico? Pero no, simplemente la intercomunicación de la red nacional permite utilizar las fuentes que nunca cesan, que son las naturales, las hidroeléctricas, cuando falla alguna termoeléctrica. Eso es muy importante, por eso está intercomunicadas. Y aquí sí fue una omisión de no acudir a esta pues es una medida que impide que haya apagones muy largos y muy extensos en el país. Quiere decir que están mal las redes, no la generación. Alguien no hizo la decisión adecuada. A ver, pero hay aquí algo importante. Me quitaron la palabra, no me dejaron terminar. México goza una compañía de luz nacional, estatal y de las mejores del mundo. Aquí no se van los apagones cuando hay temblores. En Estados Unidos los grandes apagones se han dado sin temblores por defectos en el mantenimiento del cableado de luz, y se han dado y han causado realmente caos sociales. Aquí hay temblores y no hay ese tipo de apagones. Tenemos orgullosamente una compañía mexicana y que funciona muy bien. Si no fuera, ¿saben por qué hay la compañía de luz? Porque antes las empresas norteamericanas e inglesas se iban y ponían luz donde era negocio, donde la gente lo podía pagar, y en donde no se podía no lo hacía. O sea, las cosas se nacionalizan porque funcionan mejor así, e incluso actualmente ya están nacionalizados. En Baja California me parece que ya es el estado el que ya lo maneja, y lo hace muy bien, y lo ha hecho muy bien nuestra compañía de luz. Es una compañía ejemplar, he dicho. Excepto cuando no lo es. Vaya. Porque el problema es que llegan administradores incapaces, y ese es el problema cuando una empresa que se decía que era de calidad internacional y le quitaron esa afirmación, se la quitaron. Alguna cosa tenían contra esa afirmación. Cuando empezó el sexenio pasado, le quitaron a la CFE ese calificativo de empresa de calidad internacional. ¿Por qué se lo quitaron? No sé, alguna especie de resquemor ahí a los gobiernos anteriores. Y vemos el resultado. Está en manos de ineptos, ese es el problema. Lo que siempre ha estado en manos de ingenieros de primerísima calidad, y siempre en un sistema de desarrollo constante y de extensión, ahora está en manos de demagogos una vez más. Así las casas le dicen a Bartlett. No, Bartlett fue bueno. Esto no ocurrió en tiempo de Bartlett. Mira, le dieron prioridad al carbón en un retroceso de 20 años. Tiene razón, pero el manejo de la empresa fue impecable con Bartlett. Al grado. No es cierto. Que esto ya no es de Bartlett. Que no pensaron en, pues tenemos gas y dependemos de Estados Unidos. Porque nunca han planeado almacenar el gas. No tenemos dónde. Uh-huh. En este país no hay dónde guardar gas, más que lo que tenemos en los tubos. Claro, pues, ¿cómo crees que funcionan las plantas productoras de luz? No, yo pensé que pertenecía a Pemex. No, es de Bartlett, y él nunca quiso invertir. ¿Por qué? Porque no le dio la gana. Y lo único que hizo fue comprar carbón a sus cuates, en lugar de mejorar las plantas, modernizarlas, almacenar, prepararnos para una emergencia como la que ocurrió. Ya vimos una cuando Texas nos dejó de vender gas. Nos fuimos para atrás.
hay una razón que es de peso. El objeto de una empresa estatal es prestar el servicio. El objeto de una empresa privada es lucrar. Si una empresa privada lucra aunque no preste el servicio, persiste. La empresa estatal no, incurren en responsabilidades e incurren en muchas cosas. Por eso las actividades estratégicas deben de estar en manos del Estado siempre. Entonces van a correr a alguien por este apagón. Ay, hasta crees. Porque estás diciendo que incurren en una responsabilidad. Causaron daños al país. Toda empresa ¿Y de las hay, este sí? tipo, toda empresa de este tipo debe basar su funcionamiento y su éxito, y así es, en la calidad del servicio que le da al entorno. Esa es la teoría de empresarial y administrativa moderna, ya sea del Estado, ya sea privada. Si es privada y no rinde el resultado que le da al entorno, desaparece, quiebra, es adquirida por otra. Se le quita el ¿por qué? Porque son servicios estratégicos. Oye, pregunta. Pero cuando una empresa es privada, pues llegan competidores y te quitan el mercado. No, porque no hay competidores, no puede haber competidores Si en los hubiera. el sistema de distribución de energía eléctrica. No hay, porque no hay dos sistemas de cables, no hay dos sistemas de producción. Es el mismo. No, pero hablo del que mercado. falla es el sistema técnico que por viejo o por mal atendido falla, como ocurrió. Algo más. Y sea dueño el Santo Padre o Dios mismo o el gobierno, si no le da adecuado mantenimiento a la red, a la infraestructura, esta va a fallar. Y además es falso ahí por una razón. Las empresas privadas tienden a monopolizarse. En Estados Unidos, a principios del siglo pasado, había 126 empresas distintas fabricantes de autos. Ahora quedan 2.5. Y cuando se adueñan del mercado, entonces sí, pueden imponer el precio, encarecer y prestar el servicio donde se lo pueden pagar nada más para abaratar costos. Eso es una ley de las empresas, por supuesto. Oye, dos cositas. Primero, en todo el mundo está sucediendo que las empresas de autos se unen. Eran 20 y se están volviendo grupos de un solo director. Y ya vamos a dejar de pensar en Estados Unidos. Yo sé que te gustan, los admiras, los amas y quisiera ser como ellos, pero vamos a hablar de México. Vamos a exponer los problemas de México sin compararnos con los demás. Jaime, ¿Cómo vas a saber si algo funciona si no es con la comparación? No, porque no cabe en ese sentido. Bueno, la deducción de César es impecable, pero entonces vamos a esperar a que con lo sucedido en la península, en estos estados, ante el mal funcionamiento de una empresa estatal, haya resultados y corran a alguien. Entonces, pues sí, efectivamente, van a tomar las medidas necesarias para subsanar este asunto burocrático y van a hacer la investigación correcta, puntual, pronta, expedita, que nos van a informar a través de los medios públicos a cuántos funcionarios cometieron ilícitos y los van a correr. Y todos nos vamos a enterar y vamos a estar muy contentos. Mensaje: buenos días. Eso de sentir lástima por los cubanos porque no tienen nada en su refrigerador me parece de muy mal gusto. Creo que deberían disculparse. ¿Qué hablan? Dulce. Pero no me burlé, es una realidad lamentable. Puede parecer eso una burla, no fue con esa intención, pero es una realidad terrible en la que hasta ese grado ha llegado su carencia y las limitaciones bajo las que los tienen. Ay. Imagínate seguir comiendo con unos vales, hacer fila para poder obtener pan. El que actualmente hay gente que con los recursos que llegan de fuera se pueden hacer de un aparato con el que van reportando su día a día y ves el sistema de vida y de
salud que sí admiramos y dices, bueno, es preventivo, es porque más les vale. Alguien se enferma, no tiene ni para una pastilla, nada. No hay medicina, César. Sí, pobre Cuba, de veras, es muy triste que tenga un sistema de salud mucho mejor que el nuestro. Perdón que vuelva a comparar, pero no me queda ahora más que comparar con México. En México los niños se mueren de hambre, hay niños que dejan de vivir por hambre. En Cuba no hay un solo niño que deje de vivir por hambre. El día que se muere un niño cubano, ese día lo están diciendo en todos los noticieros, la mejor alimentación infantil que hay en el mundo es cubana, cero desnutrición, y no lo dice Cuba, lo dicen los organismos internacionales que hablan de la nutrición en todo el mundo. Entonces, no, hay que ver, yo quisiera que vieran a los niños que de 12 años te preguntan cuántos libros has leído de Carlos Fuentes y uno agacha la cabeza para decirle que 2 o 1, ¿por qué? Porque los niños leen, los niños no presumen en Cuba los juguetes estos de los juegos de video. No, ahí te presumen los libros que han leído. Ahora, que es un país bloqueado, ese es otro problema. Es un país que desgraciadamente es monoproductor, solamente produce caña de azúcar y está bloqueado. Ahí tiene el problema. Pero el día que le dejaran comercializar todos los avances en medicina que han tenido en esta época, imagínense ustedes un país que pudo hacer 2 vacunas contra el COVID. Nada más el avance científico que tiene. No, hay que meditar eso, si realmente existe, no que si comen con vales o no comen con vales. ¿Hay desnutrición en Cuba? Eso es lo que hay que ver. Aquí en México sí, ¿eh? Aquí en México hace tiempo me acuerdo que fue muy triste que se suicidaran unos rarámuris por no poder alimentarse. No, entonces tenemos que ver con calmita eso de que pobre Cuba. No, pues tienes razón. Ahora, ¿tú crees que cuando le quiten el bloqueo va a crecer? ¿Va a cambiar o va a llegar un cambio político antes que la liberación? ¿Qué es lo que necesitará Cuba? Bueno, lo que necesita es eso, poder comerciar con todo el mundo, poder comerciar su tabaco, que es el mejor del mundo, con todo el mundo, poder comerciar su ron, con todos, y que no haya ningún tipo de barreras. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela fue un país que la FAO le dio a Chávez el premio, le dio un reconocimiento internacional por erradicar el hambre. ¿A partir de cuándo hay hambre en Venezuela? A partir de que hay bloqueo. Mientras hubo bloqueo no hubo hambre, hubo un desarrollo bárbaro. Tiempos difíciles para Venezuela. Trump lo está bloqueando muy violentamente. El problema sí es ese, que ni aunque lo quisiera un presidente de Estados Unidos quitar el bloqueo, no puede. Porque hay leyes. El Congreso, siempre controlado por los republicanos y la derecha, ha impuesto leyes que, en primer lugar, le impiden a cualquier presidente de Estados Unidos que llegue a decretar que se acaba el bloqueo. Segundo lugar, esas leyes castigan a países como México, cuyas empresas invierten en Cuba. Una empresa mexicana que invierta en Cuba, en hoteles y demás, automáticamente se le castiga y no puede trabajar en Estados Unidos y recibe sanciones graves. Entonces, hay empresas que nacen solo para comerciar con Cuba. Por ejemplo, Meliá, la empresa de hoteles española, que invierte, y claro, no hay hoteles Meliá en Estados Unidos porque están sujetos a las leyes Simpson-Mazzoli y otras, ¿no? Es decir, es que el bloqueo contra Cuba está ya imbricado en el sistema legal de Estados Unidos. No lo van a quitar nunca. Achis. ¿Sí? De veras. Necesitaría, no sé, cambiar radical, llegar una ley a Cuba, una cosa así, para que el Congreso, controlado totalmente por la derecha, pues decida quitar esas leyes. Porque ahorita Donald Trump domina el Congreso, pero él nunca...
ni de chiste. Lo va a aceptar. Él llega ahí para quitar a gobiernos como el de Cuba. Curiosamente, tiene grandes tratos con Rusia. Nadie sabe por qué. Nadie sabe. Han llegado a especular que Rusia le sabe algo, que Putin le sabe algo, que hasta lo han acusado de ser miembro de la KGB a Trump. Para impulsar lo que lo... Algo hay, pero eso es patológico, porque él no va a bajar la presión ni contra Cuba ni contra Venezuela, porque está en su ideología, una ideología que va más allá de la derecha. Y de la lógica. Y de la lógica de la conveniencia en Estados Unidos. Viene un bloqueo grave. Viene un conflicto muy grave dentro de Estados Unidos y creo que ahí puede estar la salida. Prohíbe a partir de, pues ya, Pasamos un mensaje a producción. Buen día. que compren petróleo a Venezuela. A cualquiera que compre petróleo a Venezuela, castigo. Pero sus empresas compran petróleo a Venezuela. Chevron, Exxon, o sea, sus propias empresas. De ahí se surten. A él no le importa la consistencia y el apego a la lógica, porque sabe que ha logrado el apoyo de un sector que no le importa. Que no le importa que el presidente sea mentiroso, que sea un bandido, que sea un felón convicto. No les importa. Están felices. De San Antonio, Texas, Jorge Martínez Vázquez, 48 años. Para Mario, ahora que hablan de la luz, mi mamá vive en la Ciudad de México. Quisiera saber si se puede poner un medidor aparte para que mi mamá pague su luz independiente a los familiares que viven en la misma casa, ya que siempre es un problema cobrarles a todos su parte. Saludos a todos desde Texas. Sí, se puede. Patricia Álvarez, buenos días a los de la mesa. Desde Playa del Carmen, aquí no hubo luz desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana y desde luego no había semáforos. De Villahermosa, Tabasco, 63 años, José Martín Trejo Campos. Ya que César admira tanto el régimen cubano, que se vaya a vivir a Cuba. Aquí los niños en las comunidades indígenas sí tienen hambre. Gracias a que quitaron tiempo completo en las escuelas rurales, ahí por lo menos comían. Ya lo van a regresar. Ojalá, porque en verdad hay zonas en las que era la única forma de que el niño tuviera por lo menos una comida al día decente. Pero como no tenía un carácter estrictamente clientelar, Claro. no podía ser explotado políticamente, Sí, por eso se quitó. Como el seguro popular, era utilísimo. En mi familia tuvimos ejemplos asombrosos de tratamiento para enfermedades catastróficas, de veras. Y lo quitaron. ¿Por qué? Porque no era clientelar. No puedes decirle, mira, esto te lo dio el señor o la señora presidenta y tienes que agradecérselo y te lo van a quitar si viene otro. De Iztapalapa, 68 años, Adrián Salazar Hernández. Ay, este hombre que platica que Cuba es una maravilla, que se vaya a vivir allá para que vea la realidad. Soy técnico en electrónica. Por trabajo viajé a Cuba con un compañero. Mi compañero se enfermó por una infección en un brazo. Recorrimos media isla para buscar un doctor y no encontramos a ninguno, ni medicamento alguno. Bueno, la situación era desesperante. ¿Media isla? Se refiere a La Habana, ¿no? No puedes recorrer media isla. No, necesitas tomar el tren, una serie de cosas. Sí. No, yo creo que le está exagerando, enojón. Primero quiero felicitarlo por la originalidad. Nunca me habían dicho a mí que por qué no me voy a Cuba. Eso realmente debe de patentarlo alguien que le vaya a copiar la frase ahí en derechos de autor, por favor. 2, es el país que según la Organización de la Salud tiene más médicos por persona. De todo el mundo, el país que tiene más médicos
por persona es Cuba. Parece que tiene 1 por cada 100 personas. Pues no sé dónde buscó o en qué estado estaba, que no encontró los médicos. Valdría la pena que hubiera buscado mejor. Cuando te vayas a vivir a Cuba, yo te voy a visitar. Carlos Rivera Salazar, de Azcapotzalco, 76 años. Para César, en Cuba hay un gran hospital donde toda la gente de los alrededores del mundo van y se curan, pero cobran unas cantidades estratosféricas. Cuba no es pobre, es como todos los países. Hay un distinto poder adquisitivo. Si no hubiera un solo niño desnutrido, ¿por qué hay filas para recibir vales de comida? Saludos a todos en el programa. No se contrapone una cosa a la otra, ¿no? Porque hacen fila para todo. Sí. Están acostumbrados. Pero los niños, y esto me lo platicó una amiga cuyo hijo es un líder del PAN. Bueno, en Cuba tiene una nieta que vive en Cuba y me platica que allí se alimentan en la escuela. Pasa en la mañana la guagua, se los lleva a la escuela y ahí toda la semana, de lunes a viernes, comen carne, 2 veces pescado, un pollo, una cerdo y una res. Todos los días, eso es lo que me dice a mí, mi amiga, que debería de ser contraria al régimen cubano, porque incluso su hijo fue delegado aquí en Benito Juárez. Y ella, que tiene una hija allá en Cuba, me lo cuenta. Ella también me cuenta que una vez estuvo en Cuba, que le dolió una muela y le dijo, oye, vamos al hotel por dinero para que me cure. No, aquí está el dentista. Y que la curaron y no lo cobraron un solo centavo. Eso me lo platicó ella, que es panista, destacada panista. Bueno, su hijo es destacado panista. Entonces, bueno, lo raro es que no le cobraran porque te cobran siendo turista. Sí. Pero hay un plan muy interesante allá de la leche, por ejemplo. Se les da prioridad a los niños que no les falte la leche. No importa. Y leche Siempre de tienen. calidad no comercial. Ajá. Y revisión médica y sus vacunas. Ujú. Sin falta.